Chicos, buenos días. Buenos días, Miss. Buenos días, Miss. Hola. Buenos días, Miss. Rápidamente vamos a compartir. Hola, Miss, buen día. Hola, hijo. Ya. Y me avisan si se observa. ¿Se observa? Aún no, Miss. Ya. Me avisan. Ahora sí. Miss. Ya. Sí se nota, Miss, al pisar la pantalla. Me avisan si se ve el cursor. No. No lo veo. Un punto rojo. Ya se Recién ve, Miss. apareció, Miss. Ya, ok. Ya, entonces dijimos que hay dos tipos de tejido conectivo propiamente dicho. Ya. Y hay un tejido conectivo especializado. ¿Cuál es la diferencia entre los dos o cuál es la igualdad entre los dos? Como son tejido conectivo, ambos tienen fibroblastos, tienen fibras y tienen sustancia amorfa. La diferencia era que el tejido conectivo especializado, además de tener fibroblasto, tenía otro tipo de células. En el caso del tejido óseo, es un tejido conectivo especializado porque tiene células óseas, tiene osteoblasto, osteocito, osteoclasto, y además el tejido óseo, además de tener células óseas, tiene fibroblasto, tiene fibras colágenas, tiene fibras elásticas, tiene fibras reticulares y sustancia amorfa. Ya saben cuál es la sustancia amorfa: el glucosaminoglucano, el proteoglucano y la glucoproteína. El tejido cartilaginoso también es un tejido conectivo. ¿Por qué el tejido cartilaginoso es un tejido conectivo? Porque tiene células porque tiene fibroblasto y sustancia amorfa. Y además tiene células cartilaginosas. ¿Cuáles son? Condrocito, condroblasto. En el caso del tejido sanguíneo, también es un tejido conectivo especializado porque tiene fibroblasto y tiene sustancia amorfa. Además tiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. A los glóbulos rojos, blancos y plaquetas, que son las células sanguíneas, también se les puede llamar elementos formes o hematocitos o elementos figurados. El tejido adiposo también es un tejido conectivo especializado porque tiene fibroblasto y tiene la sustancia amorfa. Y las fibras. Además tiene células adiposas como el adipoblasto y el adipocito, que aquí están, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuántos tipos de tejido conectivo especializado hay? 4. Tejido conectivo, tejido óseo, tejido cartilaginoso, tejido sanguíneo y tejido adiposo. ¿Quién me dice qué tipo de tejido es el tejido óseo? Especializado, Miss. Tejido conectivo especializado. Perfecto, esa es la respuesta. Tejido conectivo especializado. Perfecto. ¿Cuántos tipos de tejido conectivo propiamente dicho hay? 4. Propiamente dicho, 4. Pero ¿cuáles son los principales que hemos visto? 2, El Miss. denso y el laxo. Excelente, muy bien. Entonces acá, si pueden visualizar, está todos los tejidos, ¿no? En la piel está el tejido epitelial, ya, ahí lo tenemos. También tenemos el tejido nervioso, también tenemos el tejido muscular, o sea, en todo el cuerpo, ¿no? Hay tejido epitelial, que es la piel, tejido nervioso, tejido muscular y tejido conectivo, ¿ve? Pero acá estamos viendo el tejido conectivo especializado, el tejido adiposo, el tejido óseo, el tejido sanguíneo. Entonces ahora sí entramos de frente a lo que es la osteología.
La palabra osteología se origina de dos voces griegas, ¿no? ¿Cuáles son esas dos voces griegas? Osteon y logo. ¿Qué significa osteon? Significa hueso. ¿Qué significa logo? Estudio, tratado, ciencia. Entonces, ¿qué viene a ser la osteología? Es una ciencia que estudia los huesos. ¿Ya? Entonces, aquí, mira, de frente entramos a lo que es el hueso. Entonces, ¿qué es el hueso? Dijimos, el hueso viene a ser un órgano, pues, ¿no? ¿Por qué el hueso es un órgano? Ya dijimos. Es un órgano porque está formado de tejidos. ¿Cuáles son esos tejidos que forman al hueso? Tenemos al tejido óseo esponjoso y al tejido óseo compacto. ¿Ya? ¿Por qué le llamo tejido óseo esponjoso? Porque tiene gran cantidad de huecos. Y tejido óseo compacto porque tiene mínima cantidad de huecos, tiene más masa ósea. Entonces el hueso presenta dos extremos llamados epífisis y presenta un cuerpo llamado diáfisis. Entonces a nivel de las epífisis encontramos tejido óseo esponjoso y a nivel de la diáfisis encontramos tejido óseo compacto. No se vayan a olvidar. Pero este tejido óseo esponjoso y el tejido óseo compacto viene a ser tejido conectivo especializado. No nos vayamos a olvidar de eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué viene a ser el hueso? Hemos dicho, viene a ser un órgano. Es un órgano. ¿Ya? Entonces, les quiero compartir otra diapositiva. Un ratito. Un ratito. Ya. Un ratito les voy a compartir una diapositiva. ¿Dónde está esto? Acá está. Ya. Entonces, miren por acá. Cuando nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre, éramos una sola célula. Una célula, ¿ya? Entonces, esa única célula se ha ido dividiendo en varias células. ¿Ven el cursor? ¿Ven Sí, el cursor? Ya. Sí, mi. Entonces, esta única célula, miren acá, que se llama cigoto, se ha ido dividiendo en varias células. Ven acá. Y se ha ido formando la blástula. ¿Ya? Y luego de esta blástula se ha seguido dividiendo, las células de la blástula se han seguido dividiendo y han formado capas internas y capas externas. La capa interna viene a ser el hipoblasto
y la capa externa es el epiblasto. Se ha formado hipoblasto, ¿ya? Aquí está, se ha formado el hipoblasto, el verdecito, el verde es el hipoblasto, y se ha formado el moradito que es el epiblasto. Epi quiere decir sobre, hipo quiere decir en la parte interna. Epiblasto e hipoblasto. Entonces estas células del epiblasto se han seguido dividiendo, del epiblasto, se han seguido dividiendo y han dado origen a otra capita de células llamadas ectodermo. ¿Ya? Ectodermo. Y del hipoblasto se han seguido dividiendo y ha dado origen a otra capita llamada endodermo. Del hipoblasto también se forma el mesodermo. Entonces, ¿qué viene a ser el ectodermo, el mesodermo y el endodermo? Vienen a ser capas de células. Y de esta capita de células, como vemos aquí, mira, puras células, endodermo, primero se ha formado el ectodermo del epiblasto, luego se ha formado el endodermo del hipoblasto y luego se ha formado el mesodermo también del hipoblasto. O sea, ¿cuántas capas se han formado de la capa más interna de células? 2. O sea, del hipoblasto se han formado el endodermo y el mesodermo. Ahora, del ectodermo se va formando, nuestras células de la piel y nuestras neuronas o nuestro sistema nervioso. Del ectodermo se va formando las células de la piel y se van formando las neuronas del sistema nervioso. O sea, ¿de dónde se origina la piel y el sistema nervioso? Del ectodermo. ¿Y el ectodermo de qué capa embriológica se origina? Del epiblasto. Ahora, del mesodermo o del endodermo, ¿ya? Comencemos con el endodermo. El endodermo, ¿a quién da origen? El endodermo da origen a las células, miren acá, de nuestro tubo digestivo y de la gran mayoría de las vísceras internas. Tubo digestivo y de la gran mayoría de las vísceras internas. Y del mesodermo, chicos, del mesodermo se origina el tejido conectivo, no te olvides. Del mesodermo se origina el tejido conectivo. Y si yo digo que del mesodermo se origina el tejido conectivo, y tú sabes que el tejido conectivo, ¿quién es? Tejido conectivo laxo, tejido conectivo denso, el propiamente dicho. Y el especializado es el tejido óseo, tejido sanguíneo, tejido cartilaginoso, tejido adiposo. O sea, del mesodermo se va a originar la sangre, se va a originar el hueso, se va a originar el tejido adiposo y el cartílago, pues. Pero también se origina del mesodermo, también se origina el músculo. Del mesodermo se origina el músculo. Excepto el músculo del iris que está en el ojo. Excepto el músculo del iris que está en el ojo. Ese se va a originar del ectodermo. El ectodermo. Y el músculo de la lengua, ¿no? ¿De dónde se origina el tubo digestivo? Hemos dicho del endodermo. Cuando hablo de tubo digestivo, comienza en la boca y termina en el ano. Así que la lengua se origina, el músculo de la lengua se origina del endodermo. Entonces no te olvides, del mesodermo se origina el tejido conectivo. Mejor dicho, el tejido conectivo laxo, el tejido conectivo denso, la sangre, el hueso, el cartílago y el tejido adiposo.
también se origina el músculo esquelético, el músculo cardíaco, el músculo liso, menos el músculo del iris, se origina del ectodermo, y el músculo de la lengua se origina del endodermo. Del mesodermo también se va a originar el aparato reproductor. El aparato reproductor. ¿Ya? Entonces, con ello, ¿qué podemos decir? Que el hueso es un órgano ¿de qué origen embriológico? Del mesodermo. El hueso se origina más o menos a la 5ª a 6ª semana embriológica. Y el primer hueso que termina de formarse temprano es la clavícula. Y el último hueso en formarse es la apófisis sifoide del esternón. ¿Cuál es el hueso que primero se osifica? La clavícula, entre la 5ª y 6ª semana de la vida embriológica. Y la apófisis sifoide se termina de osificar tardíamente, y es el último hueso que se osifica. Entonces el hueso es un órgano de origen mesodérmico, se va formando los huesos a partir de la 5ª y 6ª semana. ¿Qué más podemos decir? Que el hueso es un órgano de tejido conectivo especializado. Pero hay 4 tipos de tejido conectivo especializado. Entonces es un órgano que está formado de tejido conectivo especializado. ¿Qué tipo de tejido? De tejido óseo. ¿Y cuáles son esos tejidos óseos que forman al hueso? El tejido óseo esponjoso, que está en la epífisis, ya lo dijimos, y el tejido óseo compacto, que está en la diáfisis. También es un órgano blanquecino. Quiere decir que no es blanco completamente, sino es una mezcla de blanco y amarillo. ¿Por qué el hueso es blanco? Porque tiene fibras colágenas. No te olvides que las fibras colágenas son proteínas. Y las proteínas son moléculas orgánicas de color blanco. Pero el hueso también tiene calcio. Por eso es blanco. Entonces el hueso es blanquecino porque es una mezcla de blanco y amarillo. Amarillo porque también tiene fibras elásticas que son de color amarillo. Entonces el hueso es un órgano de origen mesodérmico, de tejido conectivo especializado, blanquecino. O sea, blanco y amarillo. Blanco por sus fibras colágenas y calcio. Amarillo por las fibras elásticas. También podemos decir que es un órgano duro y es un órgano resistente. Cuando decimos que es un órgano duro y resistente, me recuerdo de un edificio, de una casa. ¿Qué es lo que tiene la casa? Tiene ladrillos, tiene cemento y tiene fierros, columnas. ¿Quién le da la resistencia a una casa? El que le da la resistencia a una casa vienen a ser los fierros, la columna. Entonces, ¿quiénes son los fierros de nuestro hueso? ¿Quién es la columna de nuestro hueso? Vienen a ser las moléculas orgánicas. Las moléculas orgánicas. Moléculas orgánicas. Esos son los fierros. Esos son los que le van a dar la resistencia. Las moléculas orgánicas. En cambio, ¿quién le da la dureza a un edificio? El cemento. Un vidrio también es duro, pero no es resistente. Si nosotros tocamos ahorita el vidrio de la ventana de nuestro cuarto, tocamos, es duro, no se hunde en nuestra mano. Pero si le damos un puñete a ese vidrio, se rompe, porque no es resistente el vidrio. Entonces quiero que entiendas dureza con resistencia, que son diferentes. Entonces, en una casa, el que le da la resistencia a la casa es el fierro. Y el que le da la dureza es el cemento. ¿Y quién es el cemento de nuestro hueso? Las moléculas inorgánicas. O sea, ¿quién? Los minerales. Los minerales. ¿Cuál es el principal mineral de los huesos? El calcio. Ese es el principal mineral, el calcio, el fósforo.
Ya, claro que tiene otros minerales también. Tiene el zinc, tiene el magnesio, el manganeso, el sodio, el potasio, el cloro, el flúor. Tiene diferentes tipos de minerales. ¿Ya? Pero el más abundante y el principal es el calcio. Cuando el calcio se junta con el fósforo, se forma el fosfato de calcio. Fosfato de calcio. Pero si ese fosfato de calcio se le echa agua, es como echar agua al cemento, y se espera un momento y se endurece ese cemento. Entonces el fosfato de calcio igual, cuando se le echa agua, se va a endurecer. Ya no digo endurecer, se va a cristalizar. Entonces, ¿cómo se le llama al cemento endurecido? Al fosfato de calcio cristalizado. Se le llama hidroxiapatita. Entonces, ¿cuál es el mineral principal que le da la dureza al hueso? Es la hidroxiapatita. ¿Cuál es el principal mineral que le da la dureza al hueso? Es la hidroxiapatita. ¿Qué es la hidroxiapatita? Es un mineral. ¿Y quién le da la resistencia? La principal resistencia al hueso son las moléculas orgánicas. Pero ¿cuál es la molécula orgánica que le da la principal resistencia al hueso? Es pregunta de examen. Las fibras colágenas. Las fibras colágenas. Las fibras elásticas también, las fibras reticulares también, pero principalmente las fibras colágenas. ¿Quién más le da resistencia? La sustancia amorfa, la sustancia amorfa, ¿ya? Entonces, las fibras colágenas son los que le van a dar la principal resistencia. Ya un ratito, vamos a sombrearle. Y también la sustancia amorfa. Ahora, del 100% de fibras y de sustancia amorfa, del 100% de moléculas orgánicas, las fibras representan el 90% y la sustancia amorfa solo representa el 10%. Por eso decimos que las fibras son los que le dan la principal resistencia al hueso. ¿Cuál es el nombre de las moléculas orgánicas? También le puedo decir osteína. También le puedo decir sustancia osteoide. También le puedo decir prehueso. Entonces, ¿para qué me sirve el prehueso? Para darle resistencia al hueso. ¿Para qué me sirve la osteína? Para darle resistencia al hueso. ¿Para qué me sirve la sustancia osteoide? Para darle la resistencia al hueso. Y no solo le da la resistencia, sino también le da forma al hueso. Para eso sirven las moléculas orgánicas. Y las moléculas inorgánicas, mejor dicho, los minerales, sirven para darle la dureza al hueso. Ahora, la mezcla de estos dos, moléculas orgánicas y moléculas inorgánicas, forma la matriz ósea, o llamada también sustancia intercelular. Entonces, ¿de qué está formado la matriz ósea? Está formado de sustancia. ¿De qué está formada la matriz ósea? Está formado de moléculas orgánicas y de moléculas inorgánicas. ¿De qué está formado la matriz ósea? De moléculas orgánicas y de moléculas inorgánicas. ¿Y dónde encuentro esta matriz ósea? La matriz ósea lo encuentro, mira, si esto es la célula, lo encuentro alrededor de la célula a la matriz ósea. Entonces, esta matriz ósea, ¿de qué está compuesto? Esta matriz ósea está compuesto de minerales como la hidroxiapatita o de moléculas inorgánicas como la hidroxiapatita y de moléculas orgánicas como las fibras colágenas. Entonces, la sustancia intercelular o la matriz ósea se encuentra alrededor de las células. Entonces, esta matriz ósea más las células del hueso, todo eso forma el hueso.
¿Ya? Pues ya saben de qué está formado la matriz ósea. ¿Ya? Entonces, la matriz ósea entonces es la mezcla de moléculas inorgánicas y de moléculas orgánicas. Entonces, esta matriz ósea es como que yo te dijera, tengo los fierros encementados. O sea, tengo la osteína calcificada. Eso es la matriz ósea. Tengo la sustancia osteoide mineralizada. Eso es la matriz ósea. Tengo la mezcla de moléculas inorgánicas con moléculas orgánicas. Eso es la matriz ósea. Del 100% de las moléculas, del 100% de la matriz ósea, eso es pregunta de examen, del 100% de la matriz ósea, las moléculas inorgánicas es el que representa la mayor parte de la matriz ósea, entre un 60 a un 70%. En cambio, las moléculas orgánicas solo forman del 30 al 40% de la matriz ósea. Pero también el hueso, además de ser un órgano duro y además de ser un órgano resistente, también es un órgano elástico. ¿Por qué es un elástico? Porque tiene fibras elásticas. Entonces, si yo te preguntara ahorita, estira tu hueso, no vas a poder estirar. Entonces, para poder explicarte mejor, si acá yo tengo el hueso, acá vamos a tener fibras elásticas. Entonces, si cargamos a un gordo o a una gorda, se puede fracturar nuestros huesos del brazo, del antebrazo, los huesos del muslo, de la pierna. O sea, se pueden fracturar los huesos de los miembros superiores y miembros inferiores, pero no ocurre eso. Entonces, cuando yo cargo a una persona o algo pesado, entonces las fibras elásticas funcionan como un resorte. O sea, como que se acortan de tamaño y en el momento que suelto el peso, regresan a su tamaño esas fibras elásticas. Entonces, eso evita que los huesos se fracturen cuando son sometidos a un gran peso. ¿Ya? Entonces, no es que el hueso se va a estirar, por eso es elástico. Entonces, elástico no quiere decir cuando aumenta de tamaño. Por eso tiene que haber pasado bien física. Pues. ¿Qué es elasticidad? Es toda materia que al ser sometido a una fuerza y deja de ser sometido a la fuerza, recupera su tamaño y recupera su forma. Eso es elasticidad. Entonces, ¿qué pasaría si yo a la materia, como el elástico, por ejemplo, si yo a la materia le ejerzo presión y lo jalo, lo estiro, luego lo suelto, regresa a su tamaño y regresa a su forma. Eso es elasticidad. Pero si yo tengo ahora un resorte y lo aplasto al resorte y luego lo dejo de aplastar, pues ese resorte, al dejar de aplastarlo, recupera su tamaño y recupera su forma. Entonces, ¿qué es elasticidad? Es toda materia que al ser sometido a una fuerza y dejar de ser sometido a una fuerza, recupera su forma y recupera su tamaño. Por eso decimos que el hueso es elástico. Pero el hueso también es liviano. Es liviano. ¿Por qué? Porque tiene huecos. No pesa mucho. Entonces, los 206 huesos solo pesan el 15% de todo el peso de nuestro cuerpo. Entonces, los huesos son resistentes ¿a qué? Son resistentes a la compresión, son resistentes a la tensión y son resistentes a la torsión. ¿Por qué? Porque ya te dije, pues los huesos, ¿qué es? Tejido conectivo. Y el tejido conectivo tiene mucopolisacáridos, los cuales le hacen que sea resistente a la compresión. Tiene proteoglucanos, los cuales hacen que sean resistentes a la tensión. Y por los glucosaminoglucanos, proteoglucanos y glucoproteínas son resistentes a la torsión. No te olvides. Entonces, los huesos son resistentes a la compresión,
a la tensión y a la torsión. Ahora, cuando yo digo los huesos son resistentes, elásticos y livianos, a esas 3 características se dice que es la tríada ósea. Entonces, a mí me preguntan, ¿cuál es la tríada ósea? Diré que los huesos son resistentes, elásticos y livianos. Entonces, para poder recordar, a veces uno no recuerda, entonces, sombreamos las primeras letras y le pongo rel. ¿Ya? El rel, eso es la tríada ósea, el rel, ¿ya? Eso es la tríada ósea. Ya, es la línea, dice. La línea de su compañera. ¿Ya? Muy bien. Están escuchando claro, ¿no? Sí, profesora. Ya, Miss. ok. Sí, Miss. Ya. Es que acá en mi cuarto al lado vive un médico que trabaja en UCI y la verdad no quiero hablar fuerte porque los médicos de UCI ahorita están trabajando bastante. Entonces ni duermen de verdad los pobres médicos. ¿Ya? Entonces no quiero hablar muy fuerte tampoco, lo voy a hacer despertar. Ha entrado tarde a dormir, creo que ha entrado a las 3, 4 de la mañana. ¿Ya? Pero sí me escuchan, ¿no? Sí, Sí, Miss, sí se claro. escucha. Miss, normal. Ok, seguimos. Un ratito. Ya. Entonces ahora, el hueso también es un órgano, no te olvides, es un órgano liviano. Representa, esto siempre viene en el examen. Representa el 15% del peso del cuerpo. También es un órgano muy vascularizado, es decir, tiene gran cantidad de vasos sanguíneos. Por eso cuando hay una fractura, en un anémico es difícil que haya la recuperación rápida de un hueso. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, esto te puede sonar a teoría, pero eso se da en la práctica. Cuando llevé traumatología, tenían a veces 11 de hemoglobina y la verdad padecían en recuperarse sus huesos. ¿Ah? Entonces el hueso necesita gran cantidad de sangre para poder formarse. Pero los huesos tienen pocas células, tienen escasa cantidad de células y tienen abundante matriz ósea. ¿Ya? Entonces acá hay un secretito. Si tienen pocas células y tienen abundante cantidad de matriz ósea, los huesos siempre van a ser, o los órganos siempre van a ser duros y resistentes. Si yo te digo, por ejemplo, el músculo es un órgano que tiene bastante célula y poca matriz. Entonces, por eso el músculo es blando, pues, porque tiene bastante célula y poca matriz. El tejido nervioso también tiene bastante célula y poca matriz. En cambio, el hueso tiene al revés, pocas células y bastante matriz. En este caso, matriz ósea. Por eso es duro y resistente. También podemos decir que es un órgano dinámico. ¿Qué quiere decir un órgano dinámico? Quiere decir que parte del hueso envejece, pero esa parte del hueso que envejece es eliminado por el osteoclasto, que es una célula del hueso. Y esa parte que es eliminada vuelve a ser reconstruida, formada un hueso nuevo, y ese hueso nuevo va a ser formado por el osteoblasto. Cada año hay una constante renovación, remodelación del hueso.
4 veces al año. Algunas veces 3 veces al año y algunas veces 2 veces al año. Entonces, en un niño, por ejemplo, es de 4 veces al año. Se va a ver más renovación, remodelación ósea. ¿Y quién está remodelando? El osteoblastos. En un niño es el que tiene más osteoblastos cuando es niño. O sea, hay más formación de hueso nuevo y hay poca eliminación de hueso viejo. En cambio, en un adulto es equilibrado la cantidad de osteoblasto con osteoclasto. Y en un anciano, el osteoblasto es en menos cantidad y el osteoclasto es en mayor cantidad. Hay más destrucción que construcción. Por eso que los ancianos sufren más de osteoporosis, porque hay más destrucción de hueso. Ya, entonces el hueso es un órgano dinámico. ¿Por qué? Porque tiene una remodelación constante, está en constante reconstrucción y destrucción. Reconstrucción, osteoblasto, destrucción, el osteoclasto. Entonces recordemos, el hueso es un órgano de origen mesodérmico, de tejido conectivo especializado como el tejido óseo esponjoso y compacto, es un órgano blanquecino, es un órgano duro, un órgano resistente, elástico, liviano, vascularizado, presente escasas células, abundante matriz ósea y es un órgano dinámico. A ver, dale una lecturita allí. Ya. Muy bien. Y esto es lo mismo. Ya. Esto es lo mismo. Ya. Entonces ahora, ¿cuáles son las funciones del hueso? Entonces el hueso tiene varias funciones, pero solo vamos a ver 6 porque la hora nos gana, el tiempo nos gana. Hoy día veremos solo pues 3, ya, porque el tiempo nos gana. Entonces el hueso, miren acá, tenemos acá una bóveda del cráneo y tenemos aquí una base del cráneo. Bóveda del cráneo y base del cráneo. ¿Qué plano está dividiendo a estos huesos del cráneo, chicos? Transversal. No. ¿Qué plano sería? Horizontal. ¿Crees que es transversal? No Miss, existe creo que para lo que es de lo del cráneo tienen son similares a los planos anatómicos, pero tienen otros nombres diferentes. No, pero no es transversal, pues. O yo estoy viendo mal. Oblicuo. Oblicuo, pues. Claro. O estoy durmiendo todavía que estoy viendo mal. ¿Estoy viendo bien o estoy viendo mal? ¿Ah? ¿Está bien o está mal? Oblicuo, no les he enseñado en ningún momento transversal, ¿ah? No existe ese plano. Existe, pero significa otra cosa. Transverso, chicos. ¿Medio con medial es lo mismo? No. No, Miss. No, pues, medio es el que está en el centro y medial es el que está cerca al centro. Es que a veces les gusta hablar como les da la gana a ustedes. ¿Ya? Entonces, siempre el orden. No puedo hablar como me da la gana. ¿Ya? Seguimos. Entonces, ya. Yo les he enseñado esto de acá y les voy a preguntar. Para yo trazar el plano oblicuo, ¿qué puntos craniométricos tengo en cuenta? ¿De dónde a dónde comienzo a trazar? Desde el punto cronómetro clavela hasta el occipucio. Y ya hasta el occipucio. Y ya hasta el occipucio. O puedo trazarlo también un poquito más arriba que el occipucio, que es el ilion. ¿Ya? O puedo trazarlo hasta el occipucio. Muy bien, hijo. Entonces, cuando están repasando, ¿ya? El occipucio. Ya. Muy bien. ¿Y cómo se le llama? No les he dicho, ahora les voy a decir que a veces el tiempo nos gana, de verdad. ¿Ya?
anatomía es así, es bien amplio y no se puede acabar. Entonces, este es el plano de Frankfurt, ¿ya? Este es el plano de Frankfurt, ¿ya? Ahí está. O plano oblicuo también. Plano de Frankfurt o plano oblicuo. Ya, ahí está. Muy bien. Plano de Frankfurt o llamado también oblicuo. ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces ahora hacemos ese cortecito y queda dividido en bóveda del cráneo y en base del cráneo. ¿Ya? Entonces, aquí estoy viendo la base del cráneo. Entonces, ¿qué descansa aquí? Descansa el encéfalo. Descansa el encéfalo. Pero si no, aquí estaría descansando el encéfalo. Si no habría esta bóveda del cráneo, ¿qué pasaría? Pasaría que mi encéfalo estaría al descubierto. Alguien me daría un cocacho y me muero. Entonces, ¿quién le da protección a este encéfalo? La bóveda del cráneo. ¿Y qué es la bóveda del cráneo? Son huesos. Entonces, ¿para qué me sirven los huesos? Me sirven para sostener al órgano blando y me sirven para proteger al órgano blando. Se sostienen y protegen al órgano blando. Lo mismo aquí, pues, ¿no? Aquí está, ¿ven? Sostienen al órgano blando y también protegen al órgano blando. Entonces, esas son las funciones del hueso. Sostienen y alojan al órgano blando. Pero además, el hueso va a formar un sistema de palancas. El hueso va a formar un sistema de palancas, ¿ya? Entonces, mira, yo tengo aquí un hueso y tengo otro hueso. Esto es como si fuera la pieza de una tela, esto es la pieza de otra tela. ¿Qué necesito para poder juntar la pieza de la tela con la otra pieza de la tela? ¿Qué necesito? Necesito un tejido especial. Y ese tejido especial es el tejido conectivo. Necesito un tejido especial y ese tejido especial es un tejido conectivo. Entonces, la unión de estos huesos se le llama articulación. ¿Ya? Articulación. Y alrededor del hueso encuentro el músculo. Y este músculo se va a unir al hueso a través de tendones. El músculo se une al hueso a través de tendones. ¿Qué es el tendón? El tendón es un órgano. Si es un órgano, está formado por tejido. ¿Por qué tejido? Tejido conectivo denso. Ya lo dijimos ayer en el ejemplo. Entonces, el tendón es un órgano que está formado por tejido conectivo denso. Entonces, ¿para qué me sirve el tendón? Me sirve para fijar el músculo hacia el hueso. O sea, es como una soga prácticamente que sirve para amarrar el músculo al hueso. Fija el músculo al hueso. Entonces, el músculo tiene dos tendones. Tiene un tendón arriba y tiene un tendón abajo. El tendón de arriba se llama punto de origen y el tendón de abajo punto de inserción. Ahora, cuando este músculo se contrae, entonces alguien dirá, ¿qué es contracción? Aquí el músculo tiene su tamaño normal. En cambio acá, el músculo está achicado de tamaño. Está reducido de tamaño. Como está reducido de tamaño, a esa reducción de tamaño se le llama contracción. Entonces, cuando el músculo se reduce de tamaño, se hace una bolita. Entonces, diremos ahí que hay una contracción. Cuando el músculo se contrae, entonces, ojo, no te olvides, el tendón de arriba se llama punto de origen y el tendón de abajo se llama punto de inserción. El punto de origen se inserta en un hueso
se fija en un hueso y el punto de inserción del tendón se fija en otro hueso. Entonces, cuando el músculo se contrae, jala el tendón, pero jala el tendón del punto de inserción. En el momento que el músculo jala el tendón del punto de inserción, ese tendón jala el hueso y al jalar al hueso, el hueso se mueve. Y si los huesos se mueven, todo el cuerpo se mueve. ¿Qué necesita el músculo? Escucha, oye, escucha, deja de dormir. ¿Qué necesita el músculo para poder contraerse? Necesita calcio. Cuando a mí me pregunten, ¿cuál es el principal ion? ¿Cuál es el principal ion para la contracción? Es el calcio. ¿Cuál es el principal ion para la contracción? Es el calcio. Cuando el músculo recibe calcio, el músculo se contrae. Y al contraerse, jala el tendón jala el hueso y el hueso se mueve. Como si fuera una palanca se mueve. ¿Qué pasaría si no hubiera músculo? Solo habría huesos y articulación. El hueso no podría moverse. Entonces pregunto, ¿de quién depende el movimiento del hueso? ¿Del músculo o del tendón? Músculo. Del músculo. Claro, porque el tendón solo es como una soga. Y el que genera la fuerza en el momento que se contrae es el músculo. Entonces, por eso decimos que de todo este sistema de palancas, ¿quiénes forman el sistema de palancas? Este músculo, el hueso y la articulación. Entonces, de todo este sistema de palancas, el músculo viene a ser la potencia, el que genera la fuerza. Pero si habría músculo y habría huesos y no habría articulación, tampoco podría moverse el hueso. Entonces, ¿qué necesita este sistema de palancas para que pueda moverse el hueso? Necesita de una articulación. Así que la articulación, apaga tu micro. Así que la articulación vendría a ser el punto de apoyo. La articulación vendría a ser el punto de apoyo. ¿Bien? Y el hueso vendría a ser la resistencia. ¿Quién es la resistencia? El hueso que soporta el peso del otro hueso. ¿Ya? Y acá te voy a poner otra imagen. Un ratito. Un ratito. Ya. Entonces, ¿qué estábamos diciendo? Que para que se forme un sistema de palancas, ¿qué se necesita? Se necesita una resistencia. ¿Quién vendría a ser la resistencia? Vendría a ser el hueso que soporta el peso del otro hueso. ¿Ya? ¿Y quién es el punto de apoyo? La articulación. Y la potencia, ¿quién viene a ser? El músculo. Entonces, esos son los tres elementos que forman el sistema de palancas.
Entonces, necesariamente tienen que haber los 3 elementos para que se forme el sistema de palancas. Si no, no se va a poder formar ese sistema de palancas. Ahora, el músculo, la articulación y el hueso, los 3 forman el aparato locomotor. Los 3 forman. ¿Qué viene a ser un aparato? Un conjunto de órganos diferentes. Un conjunto de órganos diferentes. Eso es un aparato. Locomoción quiere decir movimiento. Entonces, por eso el aparato locomotor tiene 3 órganos diferentes que permiten el movimiento de todo el cuerpo. ¿Cuáles son? Tienen al músculo, a la articulación y al hueso. Pero de estos 3 elementos o 3 órganos del aparato locomotor, el músculo viene a ser el órgano activo del movimiento. ¿Por qué? Porque el hueso por sí solo no puede moverse. El que lo mueve es la fuerza del músculo. Entonces, por eso que el músculo es el órgano activo del movimiento y el hueso es el órgano pasivo del movimiento o el órgano pasivo del aparato locomotor. Y el músculo, el órgano activo del movimiento o el órgano activo del aparato locomotor. Ya. Y nos quedaríamos ahí, chicos, ¿ya? Entonces, mañana estamos completando las otras funciones del hueso y ya entraríamos a las células óseas, ¿ya? Entonces, todos los días, por favor, me dan una llamadita, igual que hoy día, gracias de verdad, una llamadita de 1/4 para las 5, ¿ya? Cualquiera de ustedes, pero principalmente la delegada, ¿no? Me voy a confiar más de la delegada, ¿ya? Pero cualquiera de ustedes. Gracias, hoy día me han llamado varios y de verdad se los agradezco, ¿ya? Entonces sí estamos, creo que trabajando mejor. Y la chiquitina que ha entrado hoy día con el link, por favor, se responsabiliza, ¿ya? Gracias, chicos. Tengo que alistarme ya para irme al hospital. Gracias, Bye, bye. Miss. Gracias, Miss, que tenga buen día. Igual, chicos, igual. Bendiciones, Cuídese, bendiciones. Miss. Hasta la Buen próxima, día. Miss, cuídese. Igual, chicos, cuídense. Bye, chao.